Bienvenidos a Derecho Turístico Internacional. En esta segunda sesión vamos a hablar sobre las pluriconexiones que se realizan sobre todo en el ámbito turístico y sobre todo las cuestiones que protegen a los turistas, tanto comunitarios como no comunitarios. En esta sesión también vamos a hablar sobre la NOMS, los propósitos del turista extranjero como ciudadanos comunitarios y no comunitarios, pero sobre todo en materia turística. En materia turística vamos a comprender como todos esos procesos que se tienen que realizar por personas que tienen una estancia temporal en algún punto de nuestro país que está fuera de su entorno natural o habitual y con los fines de ocio y otros motivos que pueden ser como negocios. El turista es esa persona que realiza este tipo de actividades, que sale de su país sin perjuicio de lo dispuesto en las materias migratorias, cumpliendo con todas las formalidades que estipula la ley para tener esa residencia temporal. El extranjero es el individuo que se desplaza de su hábitat cotidiano fuera de su país, puede ser también dentro de lo local, de un estado a otro, de un punto a otro, siempre cuidando las formalidades y la normatividad que establece en la ley como un nacional. La situación jurídica de los extranjeros se determinan los derechos mínimos que gozan de estas personas en el país donde van a tener esta estancia temporal, sin la, cuidando sobre todo las restricciones y las obligaciones que también deben de abstenerse. Los derechos deben encontrarse que gozarán de todas las garantías que establece la Constitución mexicana, esas libertades y seguridades que tienen como persona independientemente de la nacionalidad. Las restricciones tienen muchas libertades para las cuestiones laborales, sin embargo, ningún extranjero puede servir al ejército, a las fuerzas policíacas, a la seguridad pública y no pueden formar parte de las directivas de los sindicatos. Esas son las restricciones. Sanciones aplicables pueden ser desde multas por las infracciones cometidas, prisión, encarcelación de su calidad migratoria o la expulsión del país en caso que también transgreda ciertas determinantes que establece la propia legislación. El concepto de migración es el tránsito internacional de extranjeros y nacionales, ya sea de entrada o salida del país, así como el tránsito local fronterizo de estas mismas personas. Eso es el concepto de migrar. Vamos a migrar de un punto a otro. Ahora, ¿qué es la inmigración? La inmigración es el movimiento que realizan estas personas extranjeras dentro de nuestro país y cumpliendo con toda la documentación que exige la propia ley para su nacionalidad y la calidad migratoria. El concepto de no inmigrante son los extranjeros que solicitan ingresar al país con un permiso que determina la propia Secretaría de Gobernación. Pues vamos a encontrar dentro de estos, tenemos conceptos como turista, transmigrante, visitante, por cuestiones de negocios, técnico de rentista o cargo de confianza, observador a los derechos humanos, visitante para conocer los procesos electorales que también se dan en nuestro país, ministros de culto, consejeros de asilo político, refugiados, estudiantes, visitantes distinguidos y corresponsales. Eso en toda la materia internacional de migración que pueden determinarse de acuerdo a la actividad que vayan a desarrollar. Requisitos de ingreso, presentar su certificado oficial de buena salud física o mental, más en el tema ahorita que nos encontramos, la parte de esta cuestión de salud que estamos viviendo, probar el examen que efectúan las autoridades sanitarias, también de determinados artículos que no pueden ingresar al país, y proporcionar a las autoridades migratorias informes que se soliciten. Identificación con los documentos idóneos para acreditar su calidad también migratoria. Requisitos de ingreso. Debe presentar el certificado oficial de sus antecedentes expedidos por la autoridad del lugar donde habitualmente habita la persona y cubrir los requisitos que indican los permisos de internación. Impedimentos de ingresos. Estos pueden ser de no existir reciprocidad internacional por alguna cuestión que también tenga sanciones internacionales a algún país. Lo exige el equilibrio demográfico nacional que se exceda, sin embargo también hay muchos cuidados sobre todo el procedimiento y no les permite de las cuotas de internación que determina la Secretaría de Gobernación para actividades o zonas de residencia, para algunas actividades que también no se pueden desarrollar dentro de nuestro país. El impedimento de ingreso se considera lesivo para los intereses económicos nacionales en alguna actividad que venga por alguna cuestión laboral, pero estos se encuentren impedidos por la propia ley.
hayan observado mala conducta por alguna infracción que se haya cometido, hayan infringido la referida ley o su reglamento y no se encuentren sanos física o mentalmente a juicio de la autoridad sanitaria, sobre todo ahorita pues viviendo el tema de la pandemia. La emigración es el movimiento de personas hacia el exterior del territorio nacional. Son emigrantes los nacionales y extranjeros que salgan del país con el propósito de residir en el extranjero. Se vayan para ya establecer eh, su residencia en otro país. Requisitos para emigrar al país: identificarse y presentar a las autoridades de migración la información personal y para fines estadísticos que nos van solicitando cuando vamos a pedir esos permisos, ser mayores de edad y si no lo son, estar sujeto a la interdicción, ir acompañado por personas. Eso establece también por procedimientos judiciales que se pueda determinar para el caso de los menores. Requisitos para emigrar: se trata de los mexicanos comprobar que puedan cumplir con los requisitos que fijan la ley del país a donde pretende ingresar y solicitar a la oficina respectiva la documentación correspondiente y presentarle a las autoridades migratorias. ¿Qué es el pasaporte? El pasaporte es el documento expedido por la autoridad, en este caso de nuestro país, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se otorga previa petición del interesado. Para poder pasar, ese es el método de identificación aceptados en niveles internacionales. El pasaporte puede ser ordinario, que se expide a las personas de nacionalidad mexicana, para que deberán de acudir para solicitarlo. Un pasaporte oficial, que se expide para autoridades de determinados puntos de los poderes de la Unión, en el caso de que se haga una comisión al extranjero para magistrados, jueces, embajadores, y también para dependencias cuando se va a hacer alguna representación en un país de extranjero. Y los pasaportes diplomáticos, esos son expedidos a funcionarios de alta jerarquía, como el presidente de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia, presidente de las mesas directivas de Cámara de Diputados y Senadores, gobernadores de los estados y jefe de gobierno, en este caso de la Ciudad de México. Estos son los diferentes tipos de pasaportes que existen para la calidad migratoria que van a realizar o la actividad de representación que van a realizar en otro país. Pasaporte para menores de edad incapacitados: deben de cumplir con los requisitos del pasaporte ordinario y además deben de determinarse la patria potestad y la tutela, que debe de estar acreditada con los documentos idóneos que establezca la propia normatividad. Los documentos de identidad de viaje: la Secretaría de Relaciones Exteriores expide a su juicio a los extranjeros que se encuentran en situaciones de imposibilidad para obtener un pasaporte de sus representaciones diplomáticas o consulares, como los determinan los siguientes: residentes en el país que hubieran perdido su nacionalidad sin haber adquirido otra por alguna situación que haya suscitado, que determina también la propia ley; los que teniendo nacionalidad definida no tengan representante diplomático o consular que los pueda expedir en el país, o los que se encuentren en el país o demuestren la imposibilidad de obtenerlo en sus representantes. El concepto, ¿qué es la visa? La visa es el acto jurídico realizado por el Estado al que se pretende entrar al extranjero, mediante el cual se permite que su pasaporte produzca efectos jurídicos en el país de ingreso. Eso es independientemente del pasaporte. En algunos países se solicita la visa para también poder tener el ingreso y poder transitar libremente dentro de las áreas que vayan correspondiendo. Dentro del derecho turístico es aquella parte del ordenamiento jurídico que regula y conceptúa las relaciones jurídicas nacidas del turismo. Clases de turismo. El turismo interno es el viaje que se realiza dentro de las fronteras del país. El turismo receptor, el que recibe desde fuera de las fronteras. Y el turismo emisor es aquel que traslada fuera de las fronteras. El turismo itinerante, el tiempo de transporte es mayor al tiempo de residencia, y el turismo residencial, el tiempo de residencia es mayor al tiempo de transporte. Sujetos de la actividad turística. El turista, que es el que realiza, independientemente del sexo, raza, lengua o religión, que realiza esta actividad de ocio con el fin de realizar que permanezca dentro de las 24 y no más de 6 meses con fines turísticos, de recreo, deporte, salud, asuntos familiares, que vaya a realizar. El empresario es la persona física o jurídica que realiza alguna actividad
de índole económico y sobre todo de una empresa y dirigida al sector turístico. La administración pública es el ente regulador dentro del reconocimiento constitucional, dentro del poder jurídico para el cumplimiento de los objetivos y las políticas de ejecución que determinen sobre las normas jurídicas y los objetivos en materia turística en nuestro país. La protección del turista como consumidor. Son consumidores las personas que van adquiriendo ciertos usos y disfrute de los destinatarios finales de productos, servicios, actividades o funciones y sobre todo facilitan la suministración o expiden estos tipos de productos. Los turistas son los consumidores a quienes se les ofrece el bien o servicio y deben ser cuidadosos con los turistas ya que pueden encontrarse indefensos, sobre todo al desconocimiento de una cultura en las cuestiones de la adquisición de algún servicio o de algún producto. Los problemas del turista pueden ser cuestiones de información, la dificultad de obtenerlas y sobre todo la información que pueda tenerse con la problemática del idioma o el defecto que se vaya entendiendo, sobre todo la conceptualización del trato que puede hacer en esta suma de voluntades. Los derechos del turista están en el artículo 15 del derecho del usuario turístico, el 16, derecho a recibir información veraz, el 17, artículo 17, sobre la ley de ordenamiento y turismo, de la calidad de los servicios, el derecho a seguridad y el derecho a la tranquilidad. El turismo social se basa sobre los viajes en beneficio y consiste en facilidades económicas que brinda la Secretaría de las Dependencias de la Administración Pública con programas que fomenten el turismo nacional y fomenten la inversión nacional o extranjera. La cooperación turística internacional es lo que realizan los diferentes países a través de las dependencias dentro de las administraciones públicas, sobre todo de realizar la cooperación turística para alentar las corrientes turísticas de exteriores a nuestro país. Y por último, la NOM turística es las normas oficiales mexicanas que regulan las técnicas que establecen las especificaciones y procedimientos para garantizar que todos los servicios, estas actividades contractuales, cumplan con todos los propósitos y los fines por los cuales fueron diseñados y sobre todo que brinden la seguridad, intercambiabilidad, confiabilidad y calidad en todos los servicios que se vayan brindando en nuestro país, sobre todo en la materia turística.